Una decena de palabras plasmadas en un documento hace 1200 años permanecieron olvidadas hasta que un investigador se topó con ellas. Aquellas letras encadenadas arrojaban luz sobre uno de los periodos más oscuros de la historia, una localidad palentina, y 4 misteriosos personajes aparecieron en los legajos de un monasterio gallego. La historia de toda una provincia ha de ser reescrita. Precisamente al ser una cueva nos lleva un poco al instinto más primitivo del ser humano, ¿no? Los humanos vivimos en cuevas durante muchísimo tiempo. Es muy importante para Cervera porque es la primera vez que las fuentes documentales nos mencionan y además es la primera vez que mencionan a una localidad de Palencia. Están incólumes desde el momento en el que hay habitación en ellos, entonces van a dejarnos, yo creo que las evidencias van a ser contundentes. Entonces deja muy claro Flavius de Cervera y Trasicus de Cervera. Estas cuevas tenían un uso pagano y van a tener después un uso cristiano. La localidad vallisoletana de Bamba es mucho más que un paisaje rural. Es un código sagrado escrito en piedra, una contraseña que guía al iniciado por un camino cuyo destino es la salvación del alma. El hombre siempre ha tenido que buscar en la religión un refugio. Entonces el pastorcito Andrés está debajo de una encina y la Virgen se aparece en la encina. Y aquí terminaría, digamos, lo que es el Vía Crucis, en lo que antes era un calvario exento. La muerte sea una continuidad de la vida, es una resurrección. Entonces aquí hay cientos de calaveras que esperan la resurrección de los muertos aquí en Bamba. Era el primer edificio religioso que la gente se encontraba. Las zonas del Alto Ebro y del Alto Pisuerga vivieron hace más de 1000 años uno de los fenómenos más apasionantes, pero también más oscuros y desconocidos de nuestra historia. Zonas apartadas, cercanas a los cauces de ambos ríos, se convirtieron en la última estación para la vida de personas que buscaban la santidad. Fue la edad de oro del eremitismo. Un modo de vida que nació en el siglo III en Oriente y que llegó a Hispania rápidamente. Su objetivo, alcanzar la perfección espiritual a través de la soledad. Su legado, eremitorios rupestres, una enigmática arquitectura troglodita con más hipótesis que certezas. ¿Qué entendemos por fenómeno eremítico? Un movimiento de una serie de personas piadosas que nacen en el siglo IV en la zona de Egipto, la zona del Oriente Próximo. Personas que se retiran o al desierto o fuera de las fronteras del Imperio Romano a orar, a encontrar a Dios. Cuando este fenómeno se va a ir extendiendo, va a producirse que se retiren a bosques, montañas, zonas muy poco pobladas y también van a formar las primeras comunidades y los primeros grandes hombres que sigan los pasos de estos primitivos eremitas. ¿Por qué retirarse? Son motivaciones de índole religiosa, con una idea piadosa, que bueno, hoy yo creo que están muy lejos de la mentalidad que podemos tener hoy el grueso de la población. ¿También tienen representantes en España? El fenómeno eremítico se va a producir en 2 zonas, concretamente Málaga-Almería, que existe una cantidad enorme de cueva para vivir, motivos totalmente diferentes a los que encontramos en el norte, que sí que son este tipo de eremitas religiosos, que serían sobre todo en los valles del Ebro y del Pisuerga, y una concentración enorme en las zonas altas de ambos ríos. La Reconquista va a tener que ver mucho con este fenómeno, pero es más antiguo. Hoy parece que los datos nos informan de que es más antiguo, siglos VI, VII, los visigodos. En el momento que el rey Recaredo se pasa al cristianismo, se empiezan a extender estas comunidades que, sobre todo en estas zonas que forman parte de la antigua Cantabria, van a quitar las costumbres paganas de sus gentes. Al final habían mantenido sus dioses, sus ritos, se ve que cristianizar un poco a esta gente, empiezan a aparecer los primeros eremitas en estas zonas. ¿Cervera de Pisuerga? Cervera de Pisuerga tiene una ermita rupestre, sí, efectivamente, y a 3 kilómetros encontramos la Cueva de Allende o Cueva de Allende, que es esta, que también es un eremitorio, una antigua iglesia, no sabemos cómo denominarla, ¿no? Porque en una cueva natural es mucho más difícil, o sea, la de Cervera es una cueva exenta, artificial, pero aquí encontramos lo más primitivo, una cueva natural que seguramente se relacionaba con ritos anteriores de los antiguos paganos
y aquí va a haber enterramientos cristianos y estelas funerarias y demás. Es decir, que de este fenómeno eremítico luego surgen localidades, monasterios. Sí, a este fenómeno eremítico en nuestra zona acompaña el poblamiento. Esta gente da cobertura religiosa a los pobladores originales de aquí o incluso a otros que vengan de otras zonas, que vengan godos o romanos de las zonas que van a invadir los árabes. Y luego ni Cervera ni Ligüérzana, que es donde nos encontramos ahora, va a conservar el rito. Realmente estos lugares se van a ir abandonando porque somos una zona muy fría, somos una zona de montaña, no es cómodo, entonces se va a ir abandonando, pero incluso en nuestra zona existen otros ejemplos, en Ollers de Pisuerga, en otras localidades, donde sí que van a ir evolucionando, van a mejorarse en iglesias, van a construirse por dentro, van a decorarse. Nosotros va a ser el primer momento y después se va a producir el abandono de ellos y van a quedar un poco en el olvido, ligados a viejas tradiciones, supersticiones. El norte de las provincias de Palencia y Burgos y el sur de Cantabria son los espacios eremíticos por excelencia de la península. En esta zona existen una veintena de iglesias rupestres cuyo germen fueron aquellas covachas construidas por los anacoretas y que con el tiempo se convirtieron en verdaderos centros religiosos. Cuevas de muy difícil interpretación que han cautivado a decenas de investigadores. ¿Por qué existe este mito en torno al mundo de los eremitas? Encontramos un problema, que es la falta de fuentes. Generalmente no hay fuentes documentales que avalen esto, entonces pasa a ser casi una libertad del historiador la interpretación, pasa a ser un poco pues yo creo, yo considero, pienso, me gustaría. Es complicado, al no tener fuentes documentales es complicado precisar. ¿Esas fuentes documentales existieron, se perdieron, no se sabe? Debemos de pensar que generalmente no existieron. Incluso los primitivos monjes que se van a retirar probablemente no saben ni leer ni escribir, es muy probable que supiesen la liturgia de memoria y con ella se fuesen manejando en las zonas a las que iban. Estamos en poblaciones ágrafas, tanto los monjes como los fieles, incluso los paganos que vivirían aquí, no van a ser propensos a dejarnos fuentes, hay que pelear con lo que tenemos. ¿Y un historiador entonces cómo se acerca a un lugar de estos? Bueno, tenemos otra forma maravillosa, ¿no?, que es la excavación. La arqueología sería una de las fuentes que más nos va a esclarecer sobre este mito, y sobre todo en casos como los que vamos a tratar, porque están incólumes desde el momento en el que hay habitación en ellos, entonces van a dejarnos, yo creo que las evidencias van a ser contundentes. Son espacios que dejan lugar a esa imaginación, a esa interpretación, a esas hipótesis. Yo creo que sí, yo creo que nos dejan un lugar a la imaginación, a la sensación. Recomiendo a la gente que se acerque aquí, conozca estos lugares, sienta lo que en ellos tenemos. Ya digo, nos acercamos a algo muy primitivo en las cuevas, algo que tiene, pues, no sé, un saborcillo diferente, una experiencia. En la localidad de Cervera de Pisuerga y muy cerca de un río se encuentra uno de los vestigios eremíticos más extraños y sorprendentes de todos cuantos hay. Un edificio exento, de una extensión aproximada de 50 metros cuadrados, se presenta en medio de la nada, lejos de cualquier roquedo o zona apta para hacer cuevas. Recibe el nombre de San Vicente, aunque durante mucho tiempo fue conocido como la Cueva de los Moros. Jorge, ¿dónde se localiza el eremitorio de San Vicente? A este paraje que ves aquí lo denominamos Vallejera. Aquí además era una zona junto al río Ribera, que antiguamente se denominó río Ruesga por la localidad de Ruesga, que está un poco por encima, y también existió un pequeño castillo detrás. Lo tenemos al este de la localidad. La boca de la ermita rupestre nos daría al este exactamente. En distancia nada, es un paseillo, vamos, son unos 1000 metros. Sabemos que estaba habitado en el 818, sabemos que estaba habitado en el 932 y también sabemos que se va a construir, pegado a ello, una pequeña ermita románica que va a sustituir el culto. O sea, van a crear una ermita románica de la que no queda absolutamente nada, que va a estar en funcionamiento hasta finales del siglo XIX. ¿Fue el germen para otro tipo de construcciones? Claro, unas construcciones más cómodas, más adecuadas a la época. Es que al final no deja de ser una cueva.
pero este está exento. Este es muy curioso en ese sentido. Debemos pensar siempre con un culto anterior, porque además se ha encontrado en otros sitios. Por ejemplo, aquí la ermita de San Julián, que da el nombre al Valle de Santullán, esa ermita tenía un altar dedicado al dios Cabuniegino, de los antiguos cántabros. Estas cuevas tenían un uso pagano y van a tener después un uso cristiano. Entonces, de una cueva normal, ellos van a ir extrayendo hasta convertirla en lo que llamamos un eremitorio, y en este caso exento, porque no ha quedado nada de la roca original. Donde está la ermita encontraríamos lo que sería una montañita pequeñita de roca con una pequeña cavidad, y esa cavidad, cuando han ido perforando, pues han convertido en la ermita exenta que tenemos hoy. Para el pueblo, ¿qué ha supuesto este lugar? Pasó a llamarse la Cueva de los Moros. La palabra moro en la tradición de estas zonas significa pagano o gentil. Entonces, cuando hablan de Cueva de los Moros se refieren a cultos anteriores al cristianismo. Para ellos, esta ermita rupestre va a ser como algo muy antiguo, ligado eso al paganismo, va a tener ese halo de misterio más relacionado con ese paganismo anterior. Habitualmente los eremitorios medievales son de fácil lectura, cuevas pequeñas para la vida individual y otras más grandes concebidas como templos perfectamente estructurados. Los anacoretas aprovechaban la naturaleza para buscar protección. Farallones eran el medio óptimo y la excavación el método constructivo. Pero alrededor de San Vicente no hay nada. De hecho, es el punto más elevado de este entorno. Entonces, ¿cómo se pudo construir este lugar? ¿Cómo se explica que una pequeña montaña acabe convertida en esto? Bueno, esto al final es trabajo, mucho trabajo. Sería una comunidad pequeña, pero al final le dedicaron un montón de horas a ir excavando a pico, que se hacía en aquella época, con unos picos muy primitivos además, hasta lo que encontramos hoy. La verdad es que tuvieron suerte, entre comillas, porque la piedra elegida era la mejor que podían utilizar. Arenisca, se excava muy bien, es muy fácil trabajar con ella y luego queda bastante duro una vez hecha. Además está lo que es el eremitorio y luego los pequeños sepulcros, que también hay que ir excavándoles uno por uno. Entonces estamos hablando que fueron creando su propio monasterio. Pues sí, monasterio, iglesia, esa es la pelea que puede existir, ¿no? Pero al final habría una pequeña comunidad, puede que fuese primero de eremitas, puede que fuese primero de vecinos normales, con sus mujeres, sus hijos, no lo sabemos, pero bueno, alrededor de este lugar empezaron a construir su pequeña localidad, que es Cervera, claro. Pero la arenisca también tiene el riesgo de degradación. Hoy encontramos un problema grande de conservación. Se pidió además que se decretase como BIC para que se ocupase la Junta de Castilla y León de su conservación, porque al final es una inversión muy grande para un pueblo pequeño. Hubo un derrumbe en la parte trasera, por eso ves esa parte de cemento. Tenemos también algunas especies de ventanas que no existían. Además, la techumbre, cuando sostiene la nieve, pues puede terminar hundiéndose. Y son lugares especiales cargados de esa halo de historia, de misterio, de desconocimiento. Precisamente al ser una cueva nos lleva un poco al instinto más primitivo del ser humano, ¿no? Los humanos vivimos en cuevas durante muchísimo tiempo y entonces tienes conexión con la tierra, ¿no? Yo creo que sí, que cualquier persona que viene, además en el entorno en el que nos encontramos, este sitio le dirá algo, a cada uno le dirá una cosa distinta, pero dirá algo. ¿Pero qué es exactamente San Vicente? ¿Un centro de oración? ¿Un lugar de retiro? A pesar de que su orientación con el altar y el acceso hacia el este sí que responde a la de los eremitorios, su posterior uso como necrópolis podría haber alterado sustancialmente su estructura. Jorge Ibáñez ha estudiado durante mucho tiempo este lugar y conoce las claves que permiten su interpretación. ¿Es posible identificar aquí algún elemento? Es curioso, porque podemos entrar aquí y diríamos, va, pues 4 banzos, una ventana, 2 puertas, pero no, si vamos y nos centramos un poco más en la estructura del edificio, es esclarecedor hasta un punto enorme. Sabemos que además hubo monjes por la forma de distribución del espacio que encontramos aquí. Tenemos primero la puerta y el altar orientados hacia el este. Hoy está abierto a la calle, estaría cubierto por una pared de mampostería, habría un pequeño ábside de mampostería. Tenemos además el hueco que ha dejado el altar y tenemos
unos avanzos o unos escalones de entrada, por ahí entraría el pueblo llano. Aquí entraría la nobleza, los campesinos entrarían por esta. Y luego encontramos una pequeña puertecita orientada al sur por la que entrarían los monjes, porque en esta época, en la ceremonia, el pueblo llano debía estar separado por unas cancelas de madera, que sería como un maderado grande que iría del suelo al techo, que nos ha dejado además dos huecos, que dividiría a los monjes del pueblo llano. Entonces encontramos también tres niveles: el altar, que estaría en lo más alto, después el coro, donde se situaban los monjes, y aquí iría el pueblo llano. Y luego también encontramos este otro ábside, por así llamarlo, donde estaría una pequeña sacristía, y puede que fuese incluso el fondo de una cueva natural, que sería el origen del rito aquí. Es decir, que era un complejo monacal incluso con su cementerio. Cuenta con multitud de sepulcros antropomorfos. Hemos excavado unos pocos de todo lo que puede haber de necrópolis. La necrópolis puede ser enorme y seguramente cuente no solamente con monjes, también estaría enterrado el pueblo llano de aquí, del pueblo, la gente normal. ¿Y tumbas en el interior? En el interior sí, en el interior tenemos dos sepulcros que nos imaginamos que eran o bien de abades o bien de grandes nobles, ¿no? Para estar dentro de la iglesia ya tienes que ser una personalidad bastante importante, claro. También los monasterios se dedicaban a otra serie de actividades. ¿Aquí hay evidencias de esas otras actividades que podían llevar? Pues sí, tenemos pruebas de un pequeño almacén. Se ve una balsa grande que contendría el vino o el trigo. Hay gente que defiende que es el trigo porque arriba se ve como una especie de sepulcro. Pero lo que pasa es que ese sepulcro no está mirando hacia el este, que sería la idea del sepulcro típico. Entonces es probable que se trate de un pequeño lagar, además tiene un orificio circular bastante grande, por el que iría bajando el vino hacia ese otro almacén excavado en roca. El de Cervera no es el primer eremitorio que visitamos. La zona de Trespaderne, Treviño o el sur de Cantabria nos permitieron interaccionar con estos elementos religiosos medievales, pero todos, además de contexto histórico, comparten un denominador común: el silencio documental. No existen referencias de quienes vivieron en estos lugares ni tampoco de cómo los anacoretas se relacionaban con el entorno. La intuición de los investigadores parece ser la única herramienta para poder dotar de historia a estos enigmáticos lugares. Jorge, ¿existen documentos acerca de los eremitorios, de quienes vivieron en ellos? Aquí por lo menos manejamos varios documentos. En la zona de Cantabria sí que podría haber alguno que tendría alguna referencia cercana a los pobladores de los eremitorios, pero igual no tan contundentes como las que manejamos aquí. Es decir, que en Castilla y León es complicado encontrar esos ADNs de los eremitorios. Sí, porque al final tenemos que pensar que la época real de los eremitorios de poblamiento es la más antigua y por tanto el núcleo fuerte de población se encontraría en lo que hoy es Cantabria, Asturias. Nosotros, que somos una zona muy cercana al gran poblamiento cántabro, que es el Valle de Liébana, estamos muy cerca de la gente que escribía la documentación, por lo tanto sí que contamos con una documentación mucho mayor que el resto. Nosotros contamos con dos, que para la época en la que estamos hablando es prácticamente increíble. Tenemos el primero, que sería el más antiguo y que sería además el documento más antiguo referido a la provincia de Palencia, que sería el 818, que tenemos aquí sobre la mesa. Y luego tenemos otro del 932, que es de la Abadía de Levanza, que es un monasterio muy cercano. ¿De dónde sale este documento? Este documento se nos ha conservado gracias al monasterio de Samos, en Galicia, que hicieron una copia del original que estaba en un monasterio en Toyo, en Liébana. ¿Qué tipo de documento es? Nos encontramos con un pacto fundacional de un monasterio de San Pedro y San Pablo de Narova. Son una serie de 4 pactos monacales que se denominan. Un tipo de documentación medieval bastante típica. Los monjes donaban una serie de pertenencias para profesar y esas pertenencias, en caso de que se retirasen porque la devoción de ellos bajase, pasarían al monasterio y ellos seguirían sin nada. Es como una opción de no retorno. Es decir, ¿un contrato? Sí, son contratos. Este es del 818. Es importante para Cervera, ¿por qué?
Sí, claro, es muy importante para Cervera porque es la primera vez que las fuentes documentales nos mencionan y además es la primera vez que mencionan a una localidad de Palencia. Hace exactamente 1200 años, alguien escribió estas letras. Se trata de un pacto de compromiso para profesos, un acuerdo por el que varias personas donaban bienes a un convento a cambio de entrar, un seguro para que en caso de que la fe desapareciera, el cenobio no perdiera esas posesiones donadas. ¿Pero de qué manera se vincula el documento a Cervera de Pisuerga? ¿Este documento hace referencia a algunos personajes? Sí, es la primera vez que va a mencionar a una serie de personajes cerveranos, además, que serían el abad Arias, que sería el personaje más relevante, que aparece al principio de este párrafo. Después, entre los firmantes, tenemos también dos personas que se reflejan en el documento como oriundas de Cervera o naturales de Cervera, que serían Trasicus y Flavius de Cervera. Y a ellos se sumaría el sobrino de Arias, que es Alfonso, que es el que nos va a decir el cargo de su tío. Su tío no menciona su cargo de abad, pero Alfonso, al entregar sus pertenencias Forismontis, es decir, más allá de las montañas, hablando de Liébana, entonces más allá de las montañas sería esta zona, pues nos va a mencionar que su tío es el abad del monasterio. Entonces, a través del documento, ¿qué podemos saber de estos tres personajes? ¿Qué rol desempeñaba cada uno? Tenemos marcado con una contundencia enorme al abad Arias, que además deberíamos pensar en una persona que seguramente se relacione con la nobleza de la época, que estaría en la cúspide de la pirámide. El abad Arias además tiene un poder enorme porque va a entregar tierras y prados en Arvejal, en Resova, que son dos localidades cercanas a Cervera, en Cervera, y además una iglesia, que ya es un bien mucho más contundente. Va a entregar locum in Cervaria, o sea, un lugar en Cervera, prados, tierras, iglesia. Después en Herbeliere, que es un pueblo pegado, que es Arvejal, también tierras y prados. Y en Rosauba, que es la localidad de Resova, también tierras y prados. Tenemos a su sobrino Alfonso, que estaría pues, en un plano muy cercano. También está entre esa nobleza, entre esa alta jerarquía, porque también va a entregar una serie de propiedades. Como nos encontramos ante un pacto monacal, va a compilar una serie de cartas, pactos individuales, de contratos individuales de cada uno de los personajes que fundan el monasterio de San Pedro y San Pablo de Narova en Liébana. Para reproducir las firmas se consigna con este simbolito de una cruz que aparece aquí y a partir de él aparecen los nombres. Contamos entre los abajo firmantes con varios entre los que se refleja que son de Cervera. En aquellos años el toponímico que se indica no era el apellido, o si era el apellido se refiere sobre todo al lugar del que eres natural. Entonces deja muy claro Flavius de Cervera y Trasicus de Cervera. Y sobre los firmantes, Trasicus y Flavius, conocemos apenas sus nombres y la localidad de las que son naturales, que es Cervera, porque figura como tal. Y además, como ahora estoy trabajando un poco con el documento, he encontrado otras pruebas que evidencian una relación directa con el eremitorio de San Vicente. Estas líneas parecen claras, podrían ser la pieza clave para comprender cómo era el eremitorio de San Vicente. Si los tres monjes nombrados procedían literalmente de Cervaira, ¿dónde vivían? Había un monasterio. El texto cita una iglesia en la actual Cervera de Pisuerga, pero ¿dónde se encontraba? Me has hablado de una iglesia y de relación con San Vicente. ¿Dónde aparece o cómo se establece ese vínculo? Pues la verdad es que era un vínculo que ha pasado prácticamente siempre desapercibido y está en el documento con una evidencia además muy contundente, porque si revisamos cada uno de los pactos que firman, el pacto de Sisestrus, de Arguilego y de otros de los personajes, no encontramos los mismos nombres que encontramos en Cervera, y en Cervera encontramos dos veces un nombre muy concreto que es Vicente, que no parece un nombre casual, que justo aparezca en el documento, en el contrato que se liga a Cervera. En este caso son dos firmantes más del documento. El documento se firmaría en Cervera, imaginamos, porque los firmantes dos aparecen reflejados de una manera clara como habitantes de Cervera y los demás no dan el lugar de procedencia, entonces nos imaginamos que también serían de aquí. Que supongo que podría ser un nombre habitual si tengo un templo consagrado a San Vicente. Hombre, parece lo lógico, se ha hecho hasta recientemente y en aquel momento incluso más. Además,
Vicente es uno de los mártires cristianos más importantes, pero tampoco es un nombre tan común en la época. ¿Y la iglesia que dona? La iglesia que dona no nos dice exactamente el lugar en el que se ubica, pero nos la ubica en Cervera. En Cervera no solo tenemos un templo que puede datar de esa época, y además es claro que ese templo ya existe, porque excavado en roca tampoco hay mucha más posibilidad. ¿Estos documentos sorprenden? Sí, la verdad es que sí. Yo la primera vez que conocí una referencia a este documento me quedé bastante asombrado. Este año, al cumplir los 1200 años, hemos hecho las copias y demás, poder tenerle delante y trabajar con él ya es una cosa bastante increíble. La verdad es que estamos hablando de un documento fechado en el reinado de Alfonso II el Casto, tercer rey de Asturias, o sea, no hay muchas cosas más antiguas sobre la historia de España. Y estamos hablando que es uno de los pocos documentos que arroja luz a este mundo oscuro de los eremitas. Pues sí, la verdad es que yo no conozco otra documentación, menos de esta contundencia, que hable de quiénes viven, dónde viven, sobre estos monasterios que generalmente, al estar excavados en rocas, en zonas alejadas de núcleos de población importantes, han pasado prácticamente desapercibidos a lo largo de la historia. ¿Un historiador ve ahora de manera diferente el eremitorio de San Vicente? Yo creo que sí, yo creo que ya cuando uno va allí empieza a imaginar un poco cómo debía ser eso, cuánta gente podía haber, por qué había gente aquí, porque además aquí se nos ha explicado durante muchísimos años aquello de esa tierra vacía donde no habitaba nadie, entre los musulmanes y los cristianos. Bueno, pues parece que nosotros no éramos esa tierra, aquí ya vivía alguien, ya estaban asentados, tenían un poblamiento, tenían una cierta envergadura de población. Entonces, desde luego, está cambiando, yo creo, un poco la visión de todo esto.